Para algunos de nosotros, en nuestras peores pesadillas a veces nos entierran vivos. En estos terribles sueños, nuestros puños golpean inútilmente contra la madera dura del ataúd y nuestro corazón se rompe por el intolerable horror. Pero créanlo o no, es muy probable que tal pesadilla se convierta en una realidad. Después de todo, a lo largo de la historia, las personas han transmitido durante mucho tiempo historias escalofriantes acerca de seres humanos enterrados vivos. Uno de esos incidentes ocurrió en el siglo XIX en Kentucky. Una joven estadounidense llamada Octavia Smith Hatcher perdió a su pequeño hijo. La pobre madre se vio afectada por el dolor, luego cayó en coma y murió pocos días después. Como hacía mucho calor ese verano, los fallecidos fueron inmediatamente enterrados. Sin embargo, pronto muchos ciudadanos se vieron afectados por una dolencia similar. Los pacientes cayeron en coma durante varios días, pero luego recuperaron el sentido. Los médicos sugirieron que pueden haber estado sufriendo de una enfermedad del sueño provocado por la picadura de la mosca tsetse. Al ver lo que estaba ocurriendo, el marido de Octavia sospechó que podrían haber enterrado viva a su cónyuge e inmediatamente pidió que se exhumara su cuerpo. Cuando se abrió el ataúd, se confirmaron los peores temores del hombre. La cara de su esposa estaba torcida de horror. Había rasgado la tapa del ataúd con desesperación, arrebatando su carne a los huesos, sus dedos reducidos a solo protuberancias esqueléticas. A juzgar por las pruebas escritas, hubo un buen número de personas enterradas vivas a lo largo de los años. En 1786, un profesor Tours estuvo presente durante la demolición de un cementerio de París del siglo XIV. Después de la excavación de las tumbas múltiples, el profesor vio que muchos de los esqueletos mostraban signos de haberse movido en los ataúdes. Algunos de los que se creían muertos en realidad habían sido enterrados mientras aún vivían. Tales historias están más allá de espeluznante, pero imagina lo que pasan los familiares de los enterrados vivos. En 1817, el autor John Snart, en su libro El Tesoro del Horror, habló de un tal señor Cornish que había muerto de fiebre. Después del final del funeral, esa noche los excavadores de tumba, que quizás se quedaron en el cementerio, escucharon gemidos desde debajo del suelo. Rápidamente desenterraron el fresco montículo de tierra, pero llegaron demasiado tarde. El hombre ya había muerto en una horrorosa agonía, con rasguños sangrientos en todo su cuerpo como resultado de su lucha por escapar. La hermana del hombre desafortunado tenía tanto miedo de repetir la misma suerte que su hermano, que ella se las arregló para cortarle la cabeza después de su muerte, asegurando así que realmente había fallecido. En aquellos días, tales temores estaban plenamente justificados. Si un cuerpo humano se enfriaba y el corazón dejaba de latir, se consideraba muerto. Esto no tuvo en cuenta una serie de distinciones que ahora conocemos. Por ejemplo, a veces en una persona viva con hipotermia grave, la temperatura corporal puede bajar a un punto crítico de 21 grados Celsius o 70 grados Fahrenheit. A la inversa, en una persona que ha muerto de cólera, la temperatura puede aumentar por un corto tiempo. Y durante un sueño letárgico extremo, el corazón a veces late tan silenciosamente que incluso los médicos experimentados con estetoscopios no pueden oírlo. Es bastante difícil para cualquier médico reconocer los signos débiles de la vida en, por ejemplo, un paciente que ha sido asfixiado, ha sufrido intoxicación por monóxido de carbono, ha sufrido congelamiento extremo, golpe de calor, ha recibido un rayo, ha sufrido una conmoción cerebral o incluso sufriendo de histeria. A menudo, solo la descomposición del cuerpo demuestra de manera concluyente la verdadera desaparición de la persona. Debido a esto, en varios países, los funerales fueron permitidos solo 3 días después de la muerte de una persona. Pero antes de que existieran los refrigeradores y en condiciones de calor extremo, el cuerpo podía comenzar a oler de forma insoportable. Además, en días pasados, a las familias se les prohibió trabajar hasta que el difunto fuese enterrado. No es sorprendente que los pobres tuvieran prisa por enterrar el cadáver lo más rápido posible, incluso antes del mínimo de 3 días.
En estos días, los médicos tienen numerosos métodos y técnicas de diagnósticos avanzados para atenderlos, y parece que no deberían cometer errores. Sin embargo, las redes sociales y las fuentes de noticias siguen explotando periódicamente con historias espantosas de personas que han sido enterradas vivas. Los médicos modernos a veces declaran incorrectamente la muerte debido a sus bajas calificaciones o incluso a una simple negligencia. Los médicos en la ciudad brasileña de Richao das Neves declararon muerta a Rosángela Almeida Santos, de 37 años, por sepsis. Fue un error. Al menos eso es lo que dicen los familiares de la mujer. Unos 11 días después del funeral, se les informó que se habían escuchado gritos provenientes de su tumba. Los familiares desenterraron el cuerpo y encontraron nuevas y sangrientas heridas en la frente y las manos de Rosángela, donde había estado haciendo palanca y arañando la tapa del ataúd y golpeando su cabeza con terror y frustración. Además, su cuerpo todavía estaba caliente y muchas de las uñas en la tapa del ataúd se habían aflojado. Afortunadamente, tales historias ocasionalmente tienen un final feliz. Así fue en 1993 cuando el sudafricano Sipho William Mdletshe y su novia tuvieron un accidente automovilístico. La novia sobrevivió, pero el infortunado novio fue declarado muerto. El cuerpo fue llevado a la morgue, donde fue colocado en una caja de metal. Después de varios días, el hombre consiguió que los empleados de la funeraria abrieran el ataúd de metal. Desafortunadamente, su novia no regresó con el pobre Sipho, ya que obviamente creía que se había convertido en un zombie. Por cierto, esto no es nada en comparación con lo que hicieron con aquellos que creían muertos y que volvieron a la vida en la Edad Media. Si aquellos desafortunados que habían sido enterrados vivos de repente cobraban vida, se les consideraba vampiros y se les cortaba la cabeza. Esto se debió a la superstición de que los muertos de la noche se levantaban de la tumba para matar personas y beber su sangre. Hay otros casos de enterramiento temprano. Nadie, por supuesto, consideraba al francés Angelo Age, de 19 años, como un vampiro, pero él, se podría decir, resucitó de la muerte. Esta situación inusual ocurrió cuando el hombre fue enterrado después de su supuesta muerte en un accidente automovilístico. Sin embargo, poco antes de esta casualidad, el padre de Angelo había asegurado la vida de su hijo por 200.000 francos. Parecía sospechoso, y la compañía de seguros insinuó que posiblemente había matado a su hijo por el dinero. Unos días más tarde, a petición de la compañía, se exhumó el cuerpo y resultó que el corazón del joven aún latía, aunque con poca fuerza. Todo este tiempo había estado en coma. Después de recuperarse, el emprendedor Angelo comenzó a producir ataúdes especiales de los cuales uno podría escapar si por casualidad uno está sepultado prematuramente. Pero en serio, ¿qué debemos hacer si uno está enterrado vivo en un ataúd de madera más ordinario, 6 pies bajo tierra, y nadie viene a ayudar? En el thriller de Quentin Tarantino, Kill Bill, la protagonista Beatrix, sin dificultad indebida, abre la tapa de su prisión subterránea con su puño, sube por la tierra y finalmente escapa. Pero en la vida real, las cosas no son tan simples. En el popular programa estadounidense Mythbusters decidieron intentar recrear la experiencia infernal de Beatrix. Encontraron que solo después de más de 600 golpes muy poderosos con una mano se podía hacer un pequeño agujero en la tapa del ataúd. E incluso después de esto, estos quebrantadores de mitos solo lograron levantarse de la tumba a unos 60 centímetros o aproximadamente 2 pies, es decir, solo alrededor de 1/3 de su profundidad. Uno podría preguntarse por qué enterrar un cuerpo a una profundidad tan grande bajo una gruesa capa de tierra, pero esto tiene su propia explicación. En 1655, a instancias del alcalde de Londres, los sepultureros comenzaron a cavar tumbas de 6 pies de profundidad en los cementerios para no propagar la plaga bubónica que se estaba librando en Inglaterra. Para nuestros amigos que usan el sistema métrico, 6 pies son aproximadamente 2 metros. Hoy en día, la mayoría de los países aún reconocen esta profundidad como óptima. Sin embargo, según los expertos, existe la posibilidad de salir incluso de una tumba tan profunda. Si te despiertas en un espacio oscuro y estrecho en el que no puedes sentarte ni moverte, lo más importante es no ponerte histérico. El hecho es que hay muy poco oxígeno debajo del suelo, y en un ataúd o caja normal de tamaño similar, dicho oxígeno durará aproximadamente 40 minutos.
En una situación de pánico, la respiración de uno se volverá más intensa y el oxígeno se agotará mucho más rápido. Entonces, primero busca en las paredes para tener una idea de dónde estás exactamente. Luego, tira un poco de tela sobre tu cabeza y átala bien. Esta máscara protegerá tus pulmones de la inhalación de polvo y suciedad y aumentará tus posibilidades de supervivencia. Después de eso, estudia la tapa del ataúd. Si aún no se ha dividido bajo el peso de la tierra, se tendrá que romper. Para hacer esto, golpéalo en el centro, pero no con tu mano. Usa tus pies. Tan pronto como la tierra comience a caer en el ataúd, muévela para que aún tengas espacio para moverte. Luego levanta la tapa usando el lado de tu cabeza. Empuja hacia afuera del ataúd y rema hacia arriba con todas tus fuerzas. Al final, es posible que puedas llegar a la superficie donde ahora podrás celebrar tu nuevo segundo nacimiento. Pero si para algunos la idea de ser enterrado vivo es una verdadera pesadilla, otros se entierran voluntariamente durante varias horas o incluso días. Los amantes de tales esfuerzos se deleitan en pasar tiempo dentro de un ataúd, afirmando que les proporciona una satisfacción emocional insuperable y sin rival. Aunque de vez en cuando tales diversiones terminan mal para los practicantes. En 2011, un residente de Rusia de 35 años decidió enterrarse por un día entero para reflexionar sobre la vida en completo silencio. Con la ayuda de un amigo, se acostó en un ataúd que había colocado previamente en una tumba que él mismo había cavado. Este buscador de emociones se llevó consigo un tubo de respiración, una botella de agua y un teléfono móvil. Después de eso, el amigo del hombre enterrado en su agujero en el suelo se fue. Unas horas más tarde, el hombre de la tumba llamó a su amigo y le dijo que se sentía bien. Y a la mañana siguiente, habiendo desenterrado el ataúd, el amigo encontró un cadáver en él. Resultó que esa noche hubo una fuerte lluvia que bloqueó el conducto de aire, y el pobre hombre aventurero se había asfixiado. Sin embargo, estos funerales organizados generalmente se llevan a cabo sin complicaciones y tienen una cantidad de expertos especialmente entrenados en servicio. Y algunos de los más avanzados de estos zombies profesionales han logrado visitar la tumba más de una docena de veces. Un blogger ruso que lleva el nombre de Gavar incluso llevó una cámara de video en el ataúd con él y transmitió su experiencia en vivo a internet. Al final de su encarcelamiento autoimpuesto, notó que experimentó una variedad de sensaciones asombrosas. Pero lo más importante, se dio cuenta de lo feliz que estaba al final del experimento al estar nuevamente en tierra firme con ambos pies firmemente plantados. ¿En qué otros problemas increíbles puede encontrarse una persona y cómo pueden escapar? Lo investigaré e informaré a ustedes, queridos espectadores, en futuros episodios. Si te gustó el video, dale me gusta y presiona el timbre para recibir notificaciones de futuros episodios tan pronto como salgan, para que no te pierdas ni un minuto de los misterios más interesantes del universo. Y no te olvides de contarle a tus amigos sobre nosotros, ya que Riddle es aún mejor juntos.